Hola familia, buenas noches chiquis, ¿cómo les va? La idea de este videíto, de este tutorial, dividirla en dos partes, acompañarlos primero en las tareas que estoy armando para la semana número 3, que es la que empieza hoy. Pero primero dedicarle unos minutitos a hacer un balance de lo que han hecho en las 2 semanas anteriores, que me han parecido digamos, qué opinión tengo yo desde este lado a la hora de evaluar, de revisar lo que ustedes han hecho, que es un poco la devolución que yo quería hacerles para que, más allá de las devoluciones individuales que les voy poniendo en los mails, hacer una devolución global para que tengan un panorama de cómo van evolucionando. Bueno, en realidad la evaluación que hago yo es una evaluación muy positiva. He visto trabajos, la mayoría de los trabajos, yo diría la totalidad de los trabajos eh, muy bien hechos. Pueden variar algunos en relación a la presentación, por ahí unos estaban presentados a través de algún formato de Word, algunos habían descargado directamente las imágenes, otros habían impreso las imágenes y las habían pegado en la carpeta, algunos por ahí costaba más poder leerlo porque me mandaban fotos, pero todos se han visto, ahí le agradezco al, al amiguito Kevin que tuvo la deferencia de que como no se veía bien después esas fotos me las pasó en un Word para que yo las pudiera leer, así que le mando un muy puntual agradecimiento porque ha sido muy generoso. Pero en realidad todos los trabajos me parecieron muy buenos, tanto los de ciencias sociales como los de construcción de ciudadanía, pues son temas que estaban vinculados. Y quiero hacer ahí también una aclaración, porque no tan solo los trabajos de investigación estuvieron muy bien, digamos, uno podría dividirlo en tres etapas, ¿no? Es decir, lo que sacás del manual, lo que podés investigar por otro lado y las conclusiones que sacás. Las dos primeras partes en realidad tienen que ver con lo que se al final. Tanto la investigación como lo que uno puede extraer del manual siempre se pone de manifiesto a través de las conclusiones que sacan. Y las conclusiones sobre todo aparecían en aquel trabajo que apuntaba a buscar energías alternativas. Yo inclusive había seleccionado ahí sobre el proyecto Helves, que era bastante complejo, algo como para que miraran y sacaran conclusiones. Y realmente las conclusiones que sacaron sobre todo a la hora de por qué el petróleo seguía siendo una fuente de energía que no se reemplazaba, más allá de toda la contaminación y los problemas ambientales que generaban, realmente he tenido conclusiones muy buenas. Sé que también ahí interviene la familia y desde ya quiero aprovechar y hacer un pequeño paréntesis para agradecer el aporte de la familia. Sé que es realmente un esfuerzo considerable que están haciendo para poder acompañar a los chicos en esta etapa, seguir pensando con la cabeza puesta en el trabajo, en la economía, pero además estar en casa haciendo las tareas propias del hogar y además de todo acompañando a los chicos. Entonces, acá quiero agradecerles porque ustedes son una parte importantísima de ese resultado que yo estuve evaluando, en donde se observa realmente la calidad del análisis y de las producciones. Yo se los he puesto en los mails felicitando a cada uno por lo que me había enviado. De la misma manera en Construcción de Ciudadanía, en ese análisis que hacían sobre la película Tarzán y conclusiones que sacaban en torno, que ya era un tema de segundo año, yo les había pedido ahí como que miraran y vieran a ver qué podían extractar y me parecieron realmente eh, muy interesantes. Eh, También ya avanzando en la parte, bueno, no me va a dar el tiempo, avanzando en la parte de la tarea actual, la semana número 3, lo que les dejo es realmente algo bastante sencillo. Creo que lo han visto el año pasado, creo que es uno de los temas de sexto, de todas maneras lo revisamos porque como empezamos por geografía para llegar a historia, después si necesitamos de los mapas para poder ubicar el contexto histórico, ¿sí? Como diría la profesora Carreras, que toda historia transcurre en una geografía y es muy cierto, precisamos de la geografía para poder dar el contexto de por qué las cosas surgen en un determinado lugar y en ese momento determinado, ¿no? Entonces, la geografía va a ser nuestro punto de partida, por eso lo hacemos al principio. Y para esta parte, bueno, la idea era trabajar un poco lo que es el,
cartografía, pero sobre todo algún concepto, primero que tiene que ver con, en la página 27 y 28, lo que era en la página 27, localización relativa y absoluta, ¿sí? Que son dos conceptos de cartografía, de entender qué es localización relativa, qué es localización absoluta, y qué impacto tiene eso a la hora de determinar. Volvemos al ejemplo de la central hidroeléctrica. ¿Por qué una central hidroeléctrica está ubicada en determinado lugar, cierto? Cómo saben dónde hacerla, con qué precisión se hacen las cosas, y eso tiene que ver mucho justamente con esta localización relativa y absoluta. Términos que por ahí nosotros en la vida cotidiana no utilizamos. Esto es muy propio del estudio de la geografía. Y después algo que deben haber visto, supongo yo el año pasado, que tiene que ver con líneas imaginarias, sobre todo cuando se ve el planiferio, se ven las líneas imaginarias que tienen que ver básicamente con los paralelos y los meridianos. Se estudia esto a partir de quinto grado, cuarto, quinto grado, se va viendo lo que es el Ecuador, lo que es el meridiano de Greenwich, las otras líneas como son el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, los círculos polares, ¿sí? Los usos horarios, inclusive a veces también se ven, líneas que solamente aparecen en los mapas, que no aparecen en la vida real, pero que tienen que ver básicamente con un entramado muy importante que sobre todo tiene que ver justamente con la ubicación en los mapas. Hay una preguntita al final del PALDE que tiene que ver con qué es un GPS y para qué se utilizan. Antes del GPS que nos daba automáticamente el lugar donde estamos, a través del satélite, tienen toda una explicación de cómo funciona. Antes se hacía de otra manera, por ejemplo a través de un sextante, la altura de las estrellas o el Sol, y a partir de eso se podía determinar en qué lugar del planeta estábamos. Y ahí es donde aparecen justamente meridianos y paralelos, ¿cierto? Es un poco como ese juego de la batalla naval donde se cruzan dos líneas en ese punto, es justamente el lugar donde yo quiero ir o a donde estoy. Entonces un poco la idea es arrimar meridianos y paralelos hasta llegar a latitud y longitud, que no es otra cosa que aquellas líneas que se encuentran de la línea de el Ecuador al sur o al norte, es latitud sur, latitud norte, y en relación al meridiano de Greenwich, hacia el oeste o hacia el este, ¿sí? Es longitud este o longitud oeste. Fíjense que el GPS siempre les va a dar esos cuatro cuadrantes que se forman, va a dar justamente la ubicación, depende del cuadrante. Tecnología que fue primero para uso militar y que después se trasladó a el uso civil, como explica muy bien el videito. Bueno, no me quiero exceder porque si no después es una complicación poder subirlos. La idea es acercar esta primera charlita, iremos subiendo otras y después, bueno, también la idea es poder contactarnos a través de alguna conferencia de Zoom para que tengamos una ida y vuelta entre ustedes y yo. Desde acá los dejo, los saludo y seguimos en contacto a través del mail, ¿sí? Nos estamos viendo. Hasta luego.